Hola, ¿qué tal estáis? Simplemente os dejo este pequeño vídeo porque me resulta mucho más fácil explicarlo oralmente, verbalmente, que hacerlo por escrito. Es para buscar una solución al problema que tuvimos ayer en la clase cuando estábamos instalando el programa Virtual DAB. A este programa le sucede un poquito lo que le ocurría al programa Audacity, que recordáis que por sí mismo no generaba los archivos en MP3 y precisaba añadirle un pequeño archivo para que se pudiera ejecutar de modo automático en el futuro. Es decir, solo había que hacer una instalación y a partir de ahí siempre, digamos, tendríamos los archivos en MP3 sin ninguna dificultad. Pues al Virtual DAB le ocurre un poquito parecido. Es decir, Virtual DAB es un programa de edición de vídeo que ofrece muchas prestaciones, muchas facilidades y es digamos, de un rendimiento bastante interesante para poder luego utilizarlo cuando trabajemos en clase. Sobre todo porque nos permite, como os he dicho, incrustar los subtítulos dentro de un vídeo, al margen de otras funcionalidades que iremos descubriendo. En esto se parece un poquito, como os he dicho, al Audacity, es decir, hay que integrarle un pequeño archivito que se llama subtitler.vdf para que ese filtro, esa posibilidad, esté incluida en el propio editor de vídeos. Pero no solo es eso, sino que antes de instalarlo, o incluso cuando ya está instalado el Virtual DAB, observamos que a la hora de querer, digamos, trabajar con un vídeo, que por otra parte ha de estar forzosamente en un archivo AVI o en un archivo MP4, tiene un problema añadido, y es que el propio programa de Virtual DAB no reconoce los vídeos para trabajar en formato Windows. Entonces, ese era el problema que teníamos ayer en la clase, que teníamos instalado Virtual DAB, teníamos instalado también el pequeño filtro para los subtítulos, pero no conseguíamos abrir un vídeo dentro del propio programa. El fallo ha sido absolutamente mío, es decir, no había caído en la cuenta de este pequeño detalle, porque ocurre que solo hay que solucionarlo, solo ocurre una vez, es decir, una vez que está solucionado ya te olvidas completamente de esa pequeña dificultad inicial y claro, con el paso de los años ya ni te acuerdas de que había que añadirle este pequeño programa. Este es un programa gratuito que está en Internet, que es una serie de códigos, también se dice códex, es decir, son descompresores de distintos formatos de vídeo, que una vez que lo hemos instalado en nuestro ordenador, y por tanto también lo tendréis que instalar en los ordenadores de vuestras casas o de vuestros centros de trabajo, os permitirá automáticamente poder abrir sin ningún problema los vídeos dentro de Virtual DAB. Al terminar la clase me quedé con las ganas de poder solucionarlo. La propia clase no era el mejor momento porque eran 18 ordenadores, 18 personas que estaban allí trabajando y solo después lo solucioné. Entonces, lo que quería comentaros con este vídeo, que a su vez lo tenéis en esta entrada del blog, es que os he dejado, y lo encontraréis ahora en una foto más abajo de este vídeo, un paquete donde ya vais a encontrar este archivo para que podáis descomprimirlo, ¿de acuerdo? Entonces, en la foto que os pongo más abajo encontraréis la copia de Virtual DAB más los plugins de subtitulado y también os incluyo, como veréis allí, un programa que es el programa propiamente, está escrito en inglés y es FFD Show, algo así como es el descodificador propiamente. Lo instaláis en vuestro ordenador y una vez que lo instaláis veréis que ahí os va a pedir qué tipo de códigos queréis activar. Hay una serie de pequeñas pestañas para que podáis activar una serie de códigos. Yo por defecto os diría que los activéis todos, no va a pasar nada al ordenador porque los activéis, simplemente es el programa que va a ser utilizado en el futuro para abrir esos archivos. Y una vez que habéis instalado este programa y que en su instalación habéis activado todas las pestañas de todos los archivos, pues simplemente ya queda instalado como tal. Al estar instalado podéis ir ya después a la carpeta de Virtual DAB, tal y como os la he dejado ya podéis directamente pinchar sobre ella y trabajar. Si es así espero que no os dé problemas, pero la idea es que así sea. Y al abrir la carpeta de Virtual DAB veréis que hay un montón de archivos,
decir, unos 12 archivos más o menos, según estoy mirando ahora en pantalla, y en uno de ellos hay una carpeta que se llama plugins. Pincháis en ella para aseguraros que dentro de ella, efectivamente, yo ya os he dejado instalado el filtro. Bueno, veréis que hay dos archivos, uno que es readme, o sea, léeme, no hace falta que lo leáis, y el otro sería el que me interesa, el subtitle.vdf, creo que pone, ¿de acuerdo? Si está ahí dentro de la carpeta de plugins el subtítulo VDF, el pequeño archivo de subtítulos VDF, entonces ya no os tenéis que preocupar, es decir, ya está todo instalado. Luego veréis efectivamente que hay, digamos que volvemos a las carpetas del principio, de todas las carpetas del Virtual DAB, y veréis que muchos de ellos son como iconos. Entonces, el que nos interesa para poder trabajar es el que se llama Virtual DAB. Hay muchos de ellos, hay Auxiliar Setup, Subtitle VDF, en fin, no los voy a leer todos, pero que os interesa es el que pone Virtual DAB. Al pinchar en él, veremos que se abre ya la ventana de trabajo para administración y utilización del programa, que es una ventana de color gris, aparentemente sin ningún tipo de imagen, y al abrir esta ventana, en la parte superior izquierda tenemos una lista de comandos y pone File, es archivo. Vais justo al abrir la ventana al primero de ellos, el que pone Open Video File, y ahí ya buscaríamos el archivo que nos interesa. Si todo es correcto, buscará archivos en formato AVI o MP4. Si están en otro formato, recordad que los tenéis que transformar primero y seleccionáis el archivo con el que queréis trabajar, lo abrís, y si todo es correcto, veréis que se van a abrir dos ventanas, que una de ellas sería el vídeo en el que vais a trabajar, y el otra, que es idéntica, es el vídeo, digamos, sobre el que vais a hacer después el subtitulado o cualquier otra operación posterior. Por tanto, espero que, bueno, con esta pequeña explicación podáis seguir los pasos para instalarlo en vuestra casa, y el próximo día en clase yo espero que ya estén todos los ordenadores funcionando perfectamente para que exploremos las posibilidades que nos ofrece este formato de este programa de edición de vídeo. Nada más por el momento, muchas gracias, y estamos en contacto para cualquier duda que tengáis, ya sea a través del correo electrónico o de vuestros blogs. Hasta pronto. Chao.